Buenos días. La inseguridad es tristemente la preocupación número uno de los nuevoleoneses. Y para hablar de este tema clave tenemos hoy a dos de las figuras más importantes en Nuevo León que tienen la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos podamos vivir en paz. Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad, y Pedro Arce Jardón, fiscal interino del Estado. Gerardo, Pedro, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Buenos días. Vamos a platicar largo y tendido sobre este toral tema, pero quiero iniciar con un par de preguntas de voz de pronto, de esas que se contestan en una palabra y ya. En una escala del 0 al 10, ¿qué tan preocupados están sobre el tema de la inseguridad en Nuevo León, Gerardo? 0, no estoy preocupado, estoy ocupado. 0. Pedro. Creo que es el mismo sentido. Estamos ocupados y estamos enfocados en el servicio. ¿0? 0. 0 preocupados. Muy bien. Piensen ahora en los recursos que necesitan, los recursos necesarios para poder brindar a los neoleoneses la seguridad. Y de nuevo, en una escala del 0 al 10, ¿cómo evalúan los recursos de los que ustedes disponen hoy para brindar esta seguridad que nos merecemos, que se merecen los ciudadanos? Empezamos contigo, Pedro. Del 0 al 10, 3. los recursos. 3. Financieros, 9. Humanos, 6. Financieros, 9. Humanos, 6. Muy bien. A pesar de la crisis de la contaminación, de la crisis de vialidad, de la crisis del agua, las encuestas revelan que de lejos, la preocupación número uno de la ciudadanía en todas las regiones del estado es la inseguridad. Hace poco publicamos cómo la cifra de asesinatos en el estado, y vamos a poner una gráfica aquí que lo ilustra, se situó casi al nivel del 2012. El 2012, hay que recordar, fue el segundo peor año de la escalada que ya tuvimos de inseguridad. Ahí está, 1.425 el año pasado contra 1.459 en el 2012, que fue el segundo año más grave que tuvimos en la escalada anterior de la inseguridad que ya vivimos y que ya sufrimos en Nuevo León. Gerardo, ¿qué está pasando? Bueno, son dos cosas. Primero, ahí hay un error metodológico esencial, porque en el 2012 teníamos 4.100.000 Regresemos habitantes. la gráfica, por favor. En el 2012 teníamos 4.100.000 habitantes y hoy tenemos 5.784.422. De manera que para comparar años tan distantes lo que hay que hacer es obtener una tasa por 100.000 habitantes y no números absolutos. La tasa por 100.000 habitantes en el 2012 fue de 43 homicidios por cada 100.000 y hoy tenemos 22 por cada 100.000. Entre 22 y 43 pues hay una diferencia inmensa. Dicho lo anterior, tenemos una cantidad de homicidios dolosos hoy en el 2022 muy diferente a la del 2012, pero muy grande y estamos empeñados a reducirla. Porque la tendencia, eso que dices tienes razón, y habría que revisar. ¿Cuántas población dijiste que tenías en el 2012? 4.100.000 habitantes y estamos al censo poblacional del 2010. Okay. Y sin embargo, del 2015, que ahí vemos 451, entendiendo que la parte metodológica, pero vamos a decir, en esta edad, sí, lo que preocupa, y quizá por lo que la población está tan preocupada, es esa tendencia de 451 a 1425. Sí, es correcto. Inclusive, pongamos la otra gráfica, en los últimos 3 años, 2 años, el incremento del 2020 al 2022 es del 56%. Sí, es correcto. Y a nosotros, si vemos en la anterior que logramos una reducción significativa del 2011 al 2015, y ahí estuvimos Pedro Arce y tu servidor trabajando. Entonces no desconocemos el reto y venimos a lograrlo otra vez. ¿Qué hicieron en el 2000? ¿Qué se hizo en el 2011? Porque creo que fue un esfuerzo también de toda la sociedad, ¿verdad? No, por supuesto. ¿Qué factores son los que...? Y principalmente de los policías y de muchos que perdieron la vida. ¿Sí? Hay que empezar en esa lista de los que tienen méritos, hablando de los que fallecieron, que fueron muchos, y que lo siguen haciendo. Lo que hicimos fue ponernos todos a trabajar por un bien que estaba encima de todos nosotros, que se llama Nuevo León. Eso es lo que necesitamos, y necesitamos entender que la seguridad pública no la van a resolver solitariamente una fiscalía y una secretaría de seguridad, sino que hay que involucrar al Poder Judicial, al Congreso del Estado, a la Federación, a los municipios y a la sociedad civil. El desafío está no nada más en reducir
los homicidios, porque ahí se puede ver que la mera reducción de homicidios no es una estrategia sostenible a largo plazo. Es cíclico el problema. Lo que tenemos que hacer es que Nuevo León sea un Estado de Derecho. Y el único en el país, porque el país no es un Estado de Derecho. Tenemos una cifra negra del 96% según la ENVIPE del INEGI. Ese es el desafío y no hay que sacarle la vuelta. ¿El 96% de qué? Que no se denuncia. De cifra negra. En un país donde solo 4 de cada 100 delitos se denuncian, no se puede hablar de un Estado de Derecho. El desafío que tenemos es ser un Estado de Derecho. Y sin embargo, en ese contexto es en el que operamos. Así es. Y cuando te escucho decir que este es un problema cíclico, parecería que estamos condenados a un vaivén. No. Si nos convertimos en un Estado de Derecho, resolvemos el problema de TAP. Bueno, pero dentro de esas estrategias que se hicieron, y por ejemplo ustedes, hablemos un poquito de Fuerza Civil, ustedes que estuvieron involucrados en la fundación de Fuerza Civil, ¿qué tanto influyó la creación de Fuerza Civil en esa disminución? Fue importante, muy importante Fuerza Civil, pero también la versión 2.0 de la Agencia Estatal de Investigaciones, es decir, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y también el apoyo que en su momento dio el presidente de la República con Ejército y con efectivos de la Marina Armada de México. Todo eso fue importante. ¿Tú qué piensas, Pedro, de todo esto que está comentando Gerardo? Coincido con el secretario. Creo que aquí lo importante, Jorge, es precisamente esa coordinación. Si no hay coordinación entre los entes a quienes nos compete la seguridad y la procuración de justicia, pues definitivamente los resultados no se verán para la ciudadanía. Creo que es importante resaltar que derivado del esfuerzo que se hace día con día en las mesas de trabajo y de la mesa de seguridad que se tienen, las reuniones donde están convocados la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General, el Ejército, Guardia Nacional y los delegados del gobierno federal, donde en ese intercambio de información se plantean estrategias, se plantean datos que nos permitan enfocar en forma conjunta las acciones y los esfuerzos que nos permitan llevar a cabo una acción concreta que nos permita combatir estos números que tú estás descifrando. Hablemos un poquito porque yo lo que quisiera es salirnos de los conceptos generales, que entiendo que son importantes, y el Estado de Derecho y todo, porque a fin de cuentas, lo que quiere, creo, la ciudadanía es entender las estrategias que se están siguiendo y en esta combate que tenemos que dar, independientemente de que exista cifras negras, de que el sistema judicial y que estos datos que están aquí pues son los que tenemos. Y quiero hablar un poquito de los grupos criminales, del contexto de lo que pasó en el 2011 contra lo que está pasando ahorita. ¿Por qué no platicamos un poquito y me corriges ahorita, si en el 2011 había 2 grupos criminales que estaban peleando de alguna manera en la plaza, y ahorita tú mismo has comentado, Gerardo, que son 4. ¿Nos puedes platicar un poquito de ese contexto de la guerra de los grupos? Son tres grupos los principales, que son grupos que vienen de otros estados de la República. Pero hay 2 lecturas que tenemos que distinguir. ¿Cuáles son? No los quiero mencionar porque no les voy a dar publicidad. No sé si pero se son logra de los entender. Más grandes, pero son de los más grandes. Sí. Ponemos la gráfica, por favor. Hay que distinguir entre lo que sucede en el área metropolitana y lo que sucede en zona rural. En área metropolitana tenemos grupos que quieren volverse los hegemónicos en el narcomenudeo. Mientras que en zona rural, donde Fuerza Civil los combate, la intención es entrar, y ahí es donde nosotros hemos redoblado la cantidad de policías de Fuerza Civil para evitar que ellos logren ingresar. Entonces, teniendo esta distinción, podemos referir que tenemos principalmente en todo el estado 3 grupos de presencia nacional que pretenden hacerse con el control de la plaza, y nosotros no se lo vamos a permitir a ninguno. Menor regional también. No. ¿O 3? Y en aquel entonces eran 2. Eran 2 muy poderosos, muy fuertes, eran los principales del país. Así es. En la resolución, en esta disminución, para no hablar de resolución, de 2003 a 451, también contribuyó, por decirlo de alguna manera, de que
se les acabaron los combatientes, ganó uno de los, en esa lucha ganó uno de los dos, ¿eso influye en algo en esa disminución o no tuvo nada que ver? En un trabajo conjunto entre el Estado y la Federación, lo que se logró fue pulverizarlo, de manera tal que ya hasta las policías municipales podían detenerlo. Eran en esos dos, Sí. y ahora son tres. Sí, pero no es, a mayor cantidad de grupos sean, menor el poder que cada uno posee. A menos grupos, más poder acumulan. No, y no es que si hay tres grupos también será más difícil que se termine esa guerra. No. Si se hace una estrategia y se continúa con la estrategia de manera permanente, no. Yo no veo que eso sea mucho, que le agregue complejidad al asunto. ¿Qué porcentaje de los delitos y los asesinatos se relacionan con el narcomenudeo? En el tema del homicidio es un porcentaje muy alto, me podrá corregir el señor fiscal general, pero yo creo que está rondando en el 80%. ¿Qué porcentaje? 85-90%, Jorge, es lo que está relacionado con estos números. Tenemos claro que, por ejemplo, en el 2022, las órdenes de aprehensión por lo que hace el delito de homicidio se incrementaron un 28%. Es decir, el trabajo que se hace de investigación, de integración de carpetas, nos permite establecer que esa gran mayoría de los porcentajes que estamos manejando están relacionados con el narcomenudeo. ¿Cuántas carpetas de investigación se abrieron por narcomenudeo el año pasado? El número exacto no lo tengo, pero te voy a dar una cifra. Los cateos del año con relación al 21 al 22 aumentaron cerca del 40%. Los cateos que se realizan de forma coordinada, de forma conjunta, con los tres niveles de gobierno, que nos permite identificar no solamente a los líderes de estos grupos criminales que mencionó Gerardo, sino también damos en los puntos que se aseguran con equipo táctico, con armamento y con el aseguramiento de los productos que ellos comercializan, ¿no? Entonces, no nada más es la aprehensión de ellos, también hay que pegarles con el arma, hay que pegarles con los que se financian y sobre todo hay que pegarles con lo que ellos pueden comunicarse entre ellos. ¿Y qué estadísticas tenemos para determinar que está funcionando la estrategia? ¿Qué tanto se están incrementando las detenciones? Las detenciones han ido incrementando. El narcomenudeo, el delito de narcomenudeo ha incrementado de un año para otro cerca del 25-30%, lo que son los detenidos por delitos de narcomenudeo. Pero no tenemos las cifras. No, las cifras te las comparto yo posteriormente, pero es más o menos esos porcentajes. ¿Qué quiere decir? Va unado a que el delito de homicidio es principalmente ligado a una lucha entre los puntos de venta, es decir, se están disputando esos puntos de venta. Otra cuestión que hemos encontrado es que los mismos integrantes de estos carteles se intercambian entre ellos, es decir, si pertenece a un grupo del crimen organizado, posteriormente se cambia a otro y de ahí deriva alguna ejecución o algún atentado en contra de esta persona. Es que lo que yo quiero llegar a entender, por ejemplo, ¿cuántas gentes, si no entendemos la dimensión del problema, luego es difícil atacarlo? Claro. Pregunta, ¿tienen un estimado de cuántos narcomenudistas existen en el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo? Mira, ¿cuántos son? Primero, hay que poner un contexto. Corría el sexenio de Vicente Fox, cuando su general secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega García, dijo en el Senado en una comparecencia que había 500,000 mexicanos dedicados al narcotráfico. Insisto, eso no pasa en un Estado de Derecho. En el caso de Nuevo León, gente involucrada o gente que viva del crimen son miles. Pero y te voy a decir por 10,000, qué. 20,000, 30,000. No, yo creo que son unos 5,000. Te voy a decir por qué. En el primer semestre del año pasado, Fuerza Civil detuvo 50 personas con cierto nivel en una estructura criminal. 50. Primer semestre. En el segundo semestre, 550 personas. Entre Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, con un nivel importante en alguna estructura delictiva. No estoy contando meros vendedores de droga, esos también los detenemos. ¿En el primer semestre cuántos fueron? 50. ¿Y 550? 550 en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos del año pasado, ¿verdad? del año pasado, hicimos una reorganización de Fuerza Civil
logramos un acuerdo con alcaldes metropolitanos para que ellos asumieran algunas funciones que Fuerza Civil empezó a hacer en el sexenio anterior y que son municipales o de primer piso. Inclusive se estableció en el artículo 22 de la nueva Constitución que Fuerza Civil estuviera dedicada más al combate del crimen organizado y menos a los temas municipales, si bien todavía tenemos algunos. Y estamos trabajando más coordinados que nunca con la Agencia Estatal de Investigaciones. Entonces el cambio fue de 50 a 550 y faltan muchos. Bueno, pero otra vez vuelvo a los números. Son, por favor, me ponen la gráfica otra vez. Son 5,000, ¿es un estimado? Del crimen organizado en Sí. Nuevo León o que vienen de otros estados, sí, 5,000. 5,000, pero eso no incluye los narcomenudistas o ya incluye. No, ya todos. Todo. Fíjate, si son 1,425 y el 85% de los asesinatos tienen que ver con la droga, están matando a 1,200 de esos. Y si son 1,500, pues se les están al 25%. ¿Llegan nuevos? Sí, porque así en 3 años acaban. sí, porque la proveeduría está muy cerca de Nuevo León. Hay que recordar que tenemos Nuevo Laredo y que tenemos Matamoros aquí Llegan muy más. cerca. Pero llega un momento, como pasó en el 2015, que decidieron intentar en otra parte del país. Por eso se me hace muy interesante saber si son 5,000 y detuviste al 550 y se mueren y se matan 1,200, ¿cuántos de esos están siendo procesados? ¿Y cuántos terminan en la cárcel? De los 550, O de los 5,000, bueno, pues tienen que... bueno, de los pero 550 bueno, de los 500, están actualmente en proceso. De los 550, Los ¿cuántos? 550 están en proceso, ya sea por narcomenudeo o por homicidio o derivado de otro delito. Aquí es bien importante una cosa, Jorge. Lo que no podemos permitir de entrada es que este tipo de individuos que están relacionados al narcomenudeo tomen acción o tomen participación en otros delitos que atenten directamente contra la seguridad del ciudadano, como cuáles, como el robo, como el secuestro. Mientras los tengamos enfocados o los tengamos bien ubicados, que están ellos en la disputa de sus puntos de venta, bueno, sabemos cuál es la estrategia. Pero tenemos que contener esa parte para que no traspasen la siguiente línea y vayan a tener ellos una participación activa en este tipo de delitos que realmente atentan contra el patrimonio y la seguridad del ciudadano. Pues sí. Y sin embargo, como que la estadística sí sería importante, ¿verdad? Saber de esos 5,000, cuántos se quedan, cuántos llegan, Sí. cuántos se procesan, cuántos terminan en la ¿Cuántos cárcel, están ahorita en proceso? cuántos terminan en la cárcel, ¿Cuántos ya estén en condena? Es un punto importante. ¿Los tienen todas esas estadísticas? Esas estadísticas las tenemos y con todo gusto te las Pero compartiremos. no ha habido ninguna liberación, por ejemplo, por una detención calificada como ilegal. Todo el trabajo va bien. Va coordinado. Pero yo les puedo decir, mira, de los 10,036 presos que tenemos en Nuevo León, 810 están por homicidio. Es decir, es un número muy alto para una población penitenciaria. Ahora bien, Gerardo, tú has pedido que se tenga paciencia, que los resultados, es más, ahorita ustedes están diciendo que no están preocupados, que están ocupados, y sin embargo la gente y las encuestas, lo repito, sigue la gente muy preocupada. ¿Hasta cuándo se van a ver los resultados? ¿Hasta cuándo vamos a ver la disminución de los... Este año se tiene que ver. De 1,400, este año de 1,425, sí. Si tomamos los asesinatos como un termómetro, vamos a decir, de la violencia, sé que hay más, pero si tomáramos los asesinatos como este termómetro y si terminamos en 1,425, este año va a terminar, ahorita vamos al mismo ritmo. No, vas a ver que si tú pones todos los meses del año 2022, incluyendo enero, y divides primer semestre y segundo semestre y le pides a tu software que ponga una línea de tendencia polinomial, vas a ver una tendencia a la baja a partir del segundo semestre, si bien no satisfactoria. Lo reconozco y nosotros tenemos claro que para frenar un tren que viene a 100 por hora, primero hay que empezar a desacelerarlo, no podemos frenarlo de un momento a otro. Va a ser paulatino, pero lo vamos a lograr. ¿Puedes comprometerte de 1,425? Yo me puedo comprometer a que la estrategia va a funcionar, de lo contrario me voy a hacer a un lado. Pero no puedes tú prometerle a la ciudadanía, porque es muy difícil de prometer. De 1,425 vamos a terminar en 1,200, vamos a terminar en... Sí, porque te voy a decir algo. Yo soy jefe de Fuerza Civil, que es una de las 55 policías que debe haber en este estado. 51 municipales, Fuerza Civil,
Federal de Investigaciones, Guardia Nacional, Policía Ministerial, 55. Entonces me parece a mí un poco irresponsable comprometerme por el trabajo que deben hacer 55 entes. Pero sería justo decir que Fuerza Civil es el cuerpo policial más capacitado y mejor armado del Estado. Yo no voy a calificar eso, simplemente con números voy a decir que es la que más detiene gente del crimen organizado. Entonces, de alguna manera, yo sé que no te toca nada más a ti, pero no, ¿tú crees que va a haber una disminución? No sabes cuál. No creo, pienso que va a haber una disminución este año. Entonces déjame te cambio la pregunta y perdón, no tanto pero en esa tendencia, en esa línea polinomial, o como le dijiste, sí. Marca una reducción, una tendencia de reducción de cuánto. No, marca una tendencia a la baja. ¿De qué la porcentaje? reducción la tienes que sacar tú con otra multiplicación. Ajá. ¿De qué y porcentaje? depende de cuál sea la cresta que utilices. Y a partir del segundo semestre hay una, y depende en qué mes pares, ¿no? Por ejemplo, si paras en diciembre, si mal no recuerdo, marca una reducción más o menos del 25%. Si te vas a enero, la reducción es menor. Y si te vas a febrero, va a ser mayor. Pero por eso son las líneas, para que no estés variando mes a mes la conclusión, sino que veas si hay una tendencia. Y la tendencia la marca de manera visual con una línea hacia abajo. Entonces, si se mantiene la tendencia a 20%. Sí, pero acumulativa, es decir, nosotros pensamos, tenemos proyectado que este sexenio podamos reducir en un 45% la violencia homicida en el estado de Nuevo León, y tenemos una estrategia escrita ¿Con base en qué? al respecto. ¿Con base en el 2021, en el 2022? ¿Con qué base Con base en cómo se recibió la administración en el estado de Nuevo León, entendiendo que durante 6 años hubo una tendencia a la alza en la violencia homicida en Nuevo León. Digamos, tomando como esta, vamos a decir el 2021, 1069. Sí. 45% abajo de eso. Sí, tenemos que hacerlo y comparándonos con el año inmediato anterior. Por ejemplo, en el año que corre, en el 2023, cada mes nos estamos comparando con el mes del año anterior. Si fuera 45% sobre 1069, estaríamos hablando de 500, entre 500 y 600. Sí, que es una meta muy ambiciosa porque es como cerramos 2015, pero con 1,5 millones de habitantes menos. ¿Cuántos elementos tiene Fuerza Civil? 5,000. Y has dicho que van a contratar a 2,000. Necesitamos 3,000 más. ¿Cuántos van a contratar a los 3,000 en el sexenio? Porque sí, creo que leí que 3,500. De hecho, está en el Plan Estatal de Desarrollo. Ya contratamos 600 policías estatales el año pasado. Con ese ritmo podremos cumplir la meta. 5,000 para terminar en 8,500. En 8,000, 8,500, sí. Es necesario hacer eso para tener más personal de fuerza civil en zona rural. ¿Estoy mal o cuando se fundó, Pedro, a lo mejor tú también te acuerdas? Ahorita vamos a hablar mucho más de la parte de la fiscalía, pero recuerdo bien que cuando se fundó Fuerza Civil, de acuerdo a estadísticas de policías por habitante, métricas internacionales, se dijo que 13,000, no lo recuerdo bien. El estándar que se refiere como de las Naciones Unidas no existe. Es un error en el que ya se volvió una verdad inobjetable. Lo que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito fue decir, de todos los estados parte, o sea, todos los estados que forman parte de la ONU, si sumamos todos los policías y los dividimos por la cantidad de habitantes, resulta que hay 3 por cada 1,000. A los estados parte de la ONU que tienen menos de 3 por 1,000, pues les recomendamos que lleguen por lo menos a 3 por 1,000. Pero eso no es un estándar, fue un cálculo que se hizo a nivel internacional. ¿Y de ahí salió los 13,000? De ahí salió, no recuerdo yo quién haya dicho 13,000. No, Yo recuerdo que lo publicamos. Probablemente fue el gobernador en turno. Cuando se fundó Fuerza Civil. Sí, ahora, Medina, ¿verdad? dejamos 5,000 policías en el 2015 y yo recibí 5,000 policías hace 7 meses. Es decir, en 6 años no se hizo el trabajo. ¿Ya contrataste 500, dijiste? ¿600? Graduamos 600 policías estatales el año pasado y vamos por 3,000. Gente muy cercana a la familia de don Gustavo Levy platican que cuando llegaron al rancho, la familia todavía no habían encontrado los restos de don Gustavo y de su chofer. Les impresionó el operativo que había
en cantidad, en armamento, en organización, en estructura. Pero este llegó trágicamente tarde, pues obviamente. Y ellos comentan que el problema es preventivo. Por ejemplo, tenemos reportes de Agualeguas y otras poblaciones del norte del estado donde el crimen organizado patrulla las calles. La gente sabe quiénes ahí andan en las calles. Considerando todo esto, estas dos, y perdón por ser insistente, pero con 8.500 elementos sí se garantiza también la parte preventiva. Si todos los niveles de gobierno hacen lo que les corresponde, que es lo que dije yo en mi primera entrevista como secretario que fue aquí en el norte, sí. De lo contrario, no va a ser posible. Por ejemplo, las carreteras federales, la mayoría de las carreteras de Nuevo León son federales, de acuerdo a la ley, su vigilancia es facultad exclusiva de la federación. Artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional. Entonces todos tenemos una parte que cumplir en materia de seguridad, incluyendo los municipales. Con el cumplimiento que hay, con el apoyo que existe ahorita del gobierno federal, ¿son suficientes 8.500? Estamos bien coordinados, pero sí necesitamos más policías de la Guardia Nacional. ¿Cuántos hay? Por razones de seguridad nacional uno nunca sabe, nunca se le notifica. ¿Pero no son suficientes? Pero precisamente porque no son suficientes, este gobierno estatal está construyendo 2 cuarteles para la Guardia Nacional. Uno en Cerralbo, bueno, ese es para el ejército, y otro en Colombia, para que puedan tener mayor capacidad instalada en donde albergar a los policías que puedan venir a cumplir la parte de la seguridad pública que le corresponde a la federación. No hay que olvidar, me dirijo a los ciudadanos para decirles, la Constitución Federal dice en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, en ese orden, entidades federativas y municipios. Si todos cumplimos con nuestro 33%, vamos a salir adelante. Sí, Gerardo, pero la gente ve, bien o mal, pero el gobierno local es el que voltea a ver, porque es el que siente cerca, te conocen, te ven en el gimnasio, te ven en la calle, a ti también, y al general a cargo de la Guardia Nacional, pues eso no lo ven. Entonces, como que pareciera que es una excusa, no quiero poner palabras. Si citar la Constitución se considera excusa, va a ser muy pobre el debate que podamos tener en materia de seguridad en este país. No, para que no haya excusas ni opiniones subjetivas, tenemos constituciones y leyes. Yo lo que hice fue simplemente citar un artículo de nuestra ley suprema. Dicho lo anterior, pues aquí faltan sillas, faltan los municipios y falta la federación. ¿Sí? Yo estoy aquí dando la cara y yo asumo mi responsabilidad absolutamente. Tengo 23 años en esto. Y lo hago con mucho gusto porque me apasiona y porque amo a Nuevo León. Pero hay que discutir a partir de una racionalidad. Yo no puedo responderte por la federación ni por los municipios. Y regresando al tema, por ejemplo, del patrullaje en las calles en pueblos del norte, que yo tengo amigos que me lo han dicho, o sea, que van de cacería y dicen, no se meten con nosotros, y ahí va él, pero ahí los vemos. Sí. ¿Eso es responsabilidad de la federación? ¿Eso es responsabilidad del Estado? ¿O está bien mientras no se metan con la gente? Si tienen armamento de guerra, ahí andan con armas largas. Es responsabilidad conjunta de la federación y del Estado. Si van por carretera federal, es responsabilidad de la federación. Pero nosotros le estamos entrando a todo. Por eso necesitamos más policías y más helicópteros. Y lo vamos a conseguir. ¿Tienen? Tenemos 3 y necesitamos uno más. Y estamos gestionando mejor armamento. Eso es a través de la federación también. Un ejemplo más de que esto es una función compartida, una responsabilidad compartida entre los 3 niveles de gobierno. Para nosotros poder reducir la asimetría en el poder de fuego, porque los delincuentes tienen armamento de guerra en todo el país, y no es la excepción en el caso de Nuevo León. Aún así los hemos enfrentado y hemos abatido a 28. ¿Cuándo, la gente en estos pueblos como Agualeguas y pueblos del norte van a poder ver que no hay patrullaje en las calles del grupo
grupos de crimen organizado, porque esos sí no son carreteras federales, están ahí en el pueblo. Sí, pero pues llegaron al estado por carreteras, no nada más por brechas. Y la mayoría son federales. Pero bueno, ya que estén ahí, si todos hacemos lo que nos corresponde, los 3 niveles de gobierno, este año debe haber una mejoría. Hay del caso de don Gustavo fueron dos personas que se capturaron, ¿correcto? Así es. Son dos. ¿Cómo van esos casos? Están vinculados a procesos, están dentro del plazo de la investigación complementaria y esperando que se cumpla el plazo judicial para hacer la acusación correspondiente. También hay que precisar que 5 están muertos. Sí, me queda, y los policías, no, me queda claro, no quiero restarle mérito al trabajo heroico que hacen, simplemente que la gente quiere respuestas, ¿verdad? Bueno, hablando del apoyo, y otra vez para meter un poquito de pausa, del 0 al 10, del apoyo que ustedes requieren de estas autoridades para este combate a la inseguridad, Samuel García, del 0 al 10, apoyo que recibe el Samuel. 10. ¿Acá? Pues es independiente. Soy autónomo. Es autónomo, eso aquí no te pregunto. ¿Andrés Manuel López Obrador? Yo pienso que 8. 8. Puede más, sí. Pues 8 no está tan mal. No, claro, pues es que las funciones de la federación no son irrenunciables, las tiene que cumplir. Muy bien. ¿Qué tan confiable es Fuerza Civil del 1 al 10? 9. ¿Del 1 al 10? ¿Fuerza Civil? Sí. 9. ¿Por qué debería la ciudadanía confiar en Fuerza Civil? ¿Confía en Fuerza Civil? Sí. Bueno, ¿por qué más bien confía en Fuerza Civil? Porque le dio 74% en la ENSU más reciente del INEGI y vamos por más a la luz de los resultados. 74% de confianza, cuando la media nacional es 50 para los policías estatales. Ajá. Y sin embargo, pero vamos por más. Y sin embargo, el mismo INEGI dice que la gente se siente insegura, ¿verdad? Sí, porque no hay una correlación entre cuánto confías por la policía y qué tan seguro te sientes en tu casa o en el cajero automático. O sea, confío en ellos, pero no puede. No, es que a lo mejor queda claro en la gente que no todo es tema de policía, también hay juzgados, también hay cárceles, también hay leyes, también hay política que hacer en seguridad pública. ¿Cómo se aseguran ustedes de la calidad moral de los elementos de Fuerza Civil? Con la supervisión constante y con labores de contrainteligencia, para la cual utilizamos tecnología e invertimos mucho dinero en ello. Para nosotros mismos ser los que detengamos a los policías que traicionan el uniforme y la confianza ciudadana. ¿Y acá ustedes, Pedro? Nosotros tenemos nuestro propio centro de control y de confianza, que es el órgano interno que periódicamente realiza las pruebas, como el polígrafo, entre otras, para verificar exactamente el estatus, los antecedentes que los elementos tienen. Te voy a compartir un dato, Jorge. Cuando se creó la Fiscalía, la plantilla laboral era de 3.800 aproximadamente empleados. Al inicio de este año iniciamos con 3.400. Tenemos un deterioro, un decremento de 408, 400 empleados, ¿no? De los cuales aproximadamente son 210, 215 de la policía ministerial, que no han sido reemplazados. ¿A qué voy con esto? A que la mayoría de esas bajas se han suscitado principalmente por renuncias o por jubilaciones. Somos una policía pues ya de una edad o de un promedio de edad alto, porque no ha habido academias, entonces eso sin duda alguna el promedio de edad de nuestros elementos lo eleva. Es una situación que sí yo tengo en lo que estoy en este encargo, tengo la firme convicción de al menos en este año, y siempre y cuando el presupuesto me lo permita, poder sacar aunque sea 1 o 2 academias para poder inyectar personal nuevo a la Agencia Estatal de Investigaciones. Pero ¿qué voy con esto? Que el personal que está ahorita, que son cerca de 1.100 elementos los que tenemos, pues es un personal que ha estado desde que su antigüedad ya es grande, es amplia. Entonces, eso quiere decir que aun y cuando son sometidos regularmente a estas pruebas de control y de confianza, pues es un personal que está limpio, es un personal que está acreditado y apto para poder realizar la función y para poder pertenecer a la institución de la Agencia Estatal de Investigación.
Muy bien, vamos a hablar de otro delito que es terrible, que son los feminicidios, que el año pasado victimizaron a 102 mujeres en Nuevo León. Esta es la cifra más alta de la historia, es un terrible segundo lugar a nivel nacional y tan solo en el último año creció esta cifra 54%. ¿Qué están haciendo al respecto, tanto en la parte policial como investigativa, en este tema de los feminicidios? Si quieren, vamos a Sí, empezar por la parte de mira, investigación. nosotros, como bien lo sabes, somos uno de los pocos estados de la República que en lo que concierne cuando se da la muerte de una mujer, se inicia su investigación como feminicidio, porque así lo señala la ley, así lo señala el tipo del delito, así lo señalan las normas. Entonces, nosotros contamos con un área, una fiscalía especializada en feminicidios, que cuenta con gente del Ministerio Público, su propio grupo de policías investigadores, su propio grupo de peritos, psicólogos. Entonces, es un grupo interdisciplinario para efecto de poder iniciar con una investigación que cumpla con los estándares que la ley de la materia nos señala. Te quiero compartir un dato, igual como lo dije hace rato. El 2022 tuvimos 24 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio. De los 102, pero no son No son de necesariamente este todas año. de este año. Seguramente los más van a ser del 2021, Ajá. ¿verdad? Pero es un número considerable porque el proceso es largo, el proceso lleva un tiempo en que se pueda llegar a la conclusión del mismo, ¿no? Entonces, creo que eso demuestra que el trabajo con el que se hace dentro de la Fiscalía Especializada es un trabajo profesional, un trabajo interdisciplinario, y que al final del día los esfuerzos con el personal que se requiere, que nos falta, como te lo dije hace rato, eso no es pretexto, que se hacen día con día dentro de la Fiscalía, pues están dando esos resultados que nos permita de alguna forma poder establecer que si bien se está dando el hecho, pero lo estamos resolviendo. Vamos a hablar, Pedro, de resultados. Y ahorita quiero hablar de los 102. Esa cifra es la que quiero tener en mente, 102. 102. Porque en el mundo ideal habría 102 personas en la cárcel. En el mundo ideal. De esos 102, todos estarían en la cárcel, ¿verdad? Si fuera mágico, mundo mágico, 102. Pero vamos a empezar por un caso paradigmático. Y ahorita hablamos de los 101 restantes, porque estamos a unas semanas de que se cumpla un año del trágico deceso de Bani Escobar. Sí. Y nada, primero el Estado tomó la investigación, no pasó nada, luego la Federación, no pasó nada. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Cuándo va a haber una resolución? Mira, yo te puedo hablar por lo que a mí me consta. Te recuerdas que yo llegué en noviembre o en octubre. Bueno, pero ahí estabas, ¿no? Sí, pero estaba en la parte jurídica, no estaba en la parte operativa de lo que es la fiscalía. Pero lo que yo te puedo decir, de lo que yo cuando llego ya a este encargo en el que estoy actualmente, pues ya la carpeta de investigación ya había sido atraída por la Fiscalía General de la República. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Estado? Varios meses. He estado unos 4 o 5 meses. Y no pasó nada. Aproximadamente. Bueno, ojo, hay una averiguación, hay una carpeta de investigación que se quedó en el fuero común y hace aproximadamente un mes, un poquito más, fueron vinculadas a proceso las dos encargadas o dos empleadas del motel Nueva Castilla por el delito de encubrimiento. Estas personas están sujetas a proceso por el delito de encubrimiento. ¿Encubrimiento de qué? Pues de que en su momento no aportaron o no dieron las facilidades para que la autoridad, al momento en que se constituyó en el lugar, proveyeran del acceso y de las condiciones del video, etcétera, de que pudieran recuperar las pruebas en el lugar de los hechos. Pero entonces ahí quedó el caso. Bueno, ya la federación, es cuestión de la federación. Habría que preguntarle a la federación. Ya la federación no tiene nada que ver, más que la parte de encubrimiento. Nosotros, como te lo señalo, nosotros al momento en que la federación atrae la carpeta de investigación, ellos ya son el órgano rector para determinar si existen o no elementos para acreditar un delito y la probable responsabilidad de alguien. Nosotros en el fuero común se inició una averiguación por el delito de encubrimiento en contra de estas empleadas del motel y son las que están actualmente vinculadas al proceso. Bueno, entonces para quitarnos
cuestión de decir, bueno, pues es que es la federación y todo. Y conste, no estoy criticando eso, No, no. es factual, o sea, pues Sí, así sí, es, sí. a fin de cuentas. Sin embargo, probablemente Es la ley. la gente va a decir, oye, pues sí, pero entonces nos quedamos, nadie me resuelve, ¿verdad? Pero bueno, está bien, es factual. Vamos a hablar de los otros 101. Los otros 101 no tienen esa peculiaridad de que esté la federación involucrada. De esos 101 feminicidios adicionales, ¿en cuántas hay carpetas de investigación ya con una acción penal determinada? Mira, 101. de los 101, el año pasado incrementó en un 18% las órdenes de aprehensión que se ejecutaron por el delito de feminicidio. ¿Okay? Debemos estar alrededor de los 101 restantes, entre un 20% de esos 101 del año pasado, que ya se tenga al menos una orden de aprehensión en contra de algún presunto. De 101, 20. Sí, vamos a decir, 20. Un 20. Más o menos. 20 posibles presuntos ya identificados. Presuntos ya identificados. ¿Y los otros 80? Pues están en investigación. Están en investigación. Hay que recordar, a ver. Sí, que hay un proceso. Es un ¿verdad? proceso, no está fácil. no es fácil. En la mayoría de las ocasiones, inclusive, aún no se ha podido lograr la identificación de la víctima por el estado en el que se encuentra. Entonces, es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Y no estoy justificando ni mucho menos. Solamente quiero poner sobre la mesa que el procesamiento de una investigación de esta naturaleza, pues sí requiere de una expertise y de un tiempo que nos permita hacer bien el trabajo y llegar a la conclusión de la que todos queremos. ¿Qué queremos? Pues dar con la identificación del presunto. Lo que quiere la gente es que haya 101 personas metidas en la cárcel. Ese es el compromiso. Eso es lo que quiere. No 20, no que 80 estén ahí, ¿verdad? Que sean los 101. Los 101, ¿verdad? Claro. O los 102, incluyendo. Pero hay que identificarlos. Si es que Devani fue asesinada. Hay que identificarlos, porque, como te repito, en algunos de los casos ni siquiera la víctima está identificada por el estado en el que se encontró en su momento. Entonces, es un tema que requiere, pues, de una investigación, que a veces llegas a un lugar, ni siquiera hay cámaras, no hay videos, no hay. Entonces tienes que encontrar, no es así como muchas las películas, no es fácil. Es digamos, en las series de muchas televisión. no son de aquí, no son originarias de aquí. Entonces, tienes que entablar también una investigación en otros lugares para poder establecer, pues, con quién se juntaban, quién era su pareja, quién era su familiar, qué antecedentes tenía. Porque, ojo, también este incremento va aparejado a que la participación de algunas de las mujeres en otros eventos. No estoy justificándolo. ¿A qué te refieres? No, a ver, pueden ser en temas de narcomenudeo, por ejemplo. O sea, la participación de ellas también se da en ese sentido, y que puede ser una línea de investigación que nos permite establecer quién es el probable agresor. ¿Okay? Pero tenemos que irla procesando, la prueba. Hablemos ahora de otro tema. Es un súper tema. Podríamos tener, es más, hemos tenido mesas de discusión, y ahí tendrían que estar grupos de colectivos de mujeres y de feministas y de violencia contra las mujeres. Podríamos tener una mesa de eso, lo hemos hecho en el pasado. Pero vamos a hablar de otro tema que es muy estrujante, que es los desaparecidos. Según CADAC, ustedes lo conocen, esta organización, el año pasado la cifra de desaparecidos en el estado cerró en 666, curiosamente el número del diablo. Y en los últimos días han surgido casos de desapariciones grupales de jóvenes. La cifra es enorme, 22 jóvenes desaparecidos en apenas 2 meses. ¿Qué está pasando y qué están haciendo? Bueno, nosotros, lo que yo te puedo comentar dentro de lo que tenemos en la Fiscalía especializada en personas desaparecidas, de inicio, cuando se reporta una persona no localizada, se activa el grupo especializado de búsqueda inmediata, que es el GEN. ¿Cuántas gentes están en ese grupo? Cerca de 30 elementos. Ellos, en coordinación y en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y el grupo del BUPA, de búsqueda de personas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, inician la ubicación y la localización de esta persona que es reportada como no localizada. Un dato que te quiero compartir: el año pasado, en el 22, el 65% de las personas que fueron reportadas como no localizadas o desaparecidas fueron ubicadas dentro de las primeras 72 horas. Okay. Es un número importante. ¿Cuántas personas el año pasado fueron? ¿65% de qué total? De 3,000 y pico. 3,000 y pico. Un poquito de... Sí, 65, 1,800, 1,800. Aproximadamente. Pero, ¿y las otras 1,200 que no fueron? Hay otro punto.
esto de cuando no se ubica un familiar es muy sencillo. Cuando nos encontramos, porque pasa en la práctica, que muchas veces el familiar es reportado como desaparecido, regresa a su domicilio y a la autoridad ya no le dan O notificación, sea, ¿no? esos 1,200 a lo mejor Hay algunos, Ajá. podrá haber algunos, y te lo digo porque es por lógica, Jorge. Si ya el familiar que reportó la desaparición de la persona ya no está acudiendo ante nosotros, como hay muchos casos, pues quiere decir que ya lo ubicó, que ya tiene conocimiento de dónde está. Entonces, pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Que ya para que la autoridad pueda cerrar el ciclo de la búsqueda, pues tiene que tener constancia de que la persona ya fue ubicada. Y entendiendo que hay muchos, todo esto que estás diciendo, de esos 3,000, ¿cuántos de esos 3,000 que desaparecieron ustedes tienen todavía como desaparecidos el año pasado en el estado? Cerca de 900. 900. Okay. Sí. Y de esos 900, ¿cuántos familiares siguen insistiendo en? No son los 900, te lo puedo asegurar. No tengo el dato concreto, pero no son los 900. Pero son más de 200, más de 300. O sea, hay muchos, no lo tengo, no te quisiera dar un dato que no lo tengo corroborado. Correcto. Muy bien, vamos a hablar y ahora, como dije, ahora si quieres participar